Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es algo sucio y se titula Hogar, sucio hogar. La creencia principal del pueblo Huot es que toda la vida proviene del barro. Sus antiguas tablillas dicen que la primera de su especie surgió de los pozos pantanosos del Ecuador y se separó del barro de los insectos, los peces y los pájaros. La viajera, como se la conoció, salió y siguió adelante, goteando al suelo montones rojizos de debilidades y defectos. A partir del barro, creó a otra como ella para que nunca estuviera sola y no fuera la única culpable de dejar rastros de barro en la casa. En honor al viajero que había esparcido las semillas de la vida por todo el planeta Boue, los Huot adoraban el suelo bajo sus pies, las casas de culto de arcilla acumulaban seguidores, y ninguna metrópolis Huot carecía de un santuario central. Bautizaban cada nuevo hogar con la tierra de la antigua. No se podían librar guerras si la tierra podía sufrir. Los hospitales tenían alas para caminar con el alma, donde los recién nacidos y los bebés sentían los espíritus de las personas entre los dedos de los pies antes de dar el primer paso. A los Huot les parecía natural que algo tan común como la tierra mojada pudiera dar origen a algo tan raro como la vida. Todo esto era completamente inusual. Ningún planeta antes del primer contacto había formado un estado unitario global, especialmente no una religión que dominara todo. Su descarada reverencia por el planeta era la norma de las sociedades post-cataclismo, temerosas de otro día del juicio final, no una raza incipiente nueva en la escena política. Cuando vieron a los líderes de Bowie debatir por la presencia en un mitin en la calle, el equipo de investigación principal enviado para evaluar el planeta pensó que tenía la dirección equivocada. Las primeras impresiones oficiales del bloque estelar sobre el Huot fueron retiradas de los registros, aparentemente porque los prejuicios culturales contaminaron la investigación. La mayoría de los ciudadanos del bloque creían que la respuesta encubierta significaba que nadie se atrevía a estrecharle la mano mojada sin temor a una mancha duradera. Otros favorecían la idea de que el Huot olía tan mal que nadie había tenido la oportunidad de probarlo. Aunque a la mayoría de las razas inteligentes de la galaxia no les gustaba el nuevo niño embarrado de bloque, pocos podían objetar su origen terrenal. Después de todo, es una concepción común entre casi todos los miles de signatarios del bloque que algo capaz de caminar y hablar no podría existir sin un antepasado que se ensuciara en un momento u otro. La vida simplemente continuó. Cestrupilono, un general Brin a miles de años luz de Bowie, escupió su té sobre el periódico cuando descubrió que los Huot estaban a punto de ser incorporados al bloque, mientras sus numerosos sirvientes se ocupaban de la última mancha de la alfombra, una única gota marrón en la habitación blanca prístina que se interponía entre ellos y las calles obligatoriamente limpias. El general llamó a sus asociados, tropezando con los números en su ira. El periodo de introducción galáctica de 25 años de los Huot estaba por terminar, les dijo a sus compatriotas, y en unos pocos meses estándar, los lodosos caminarían por los pasillos de mármol de los salones del Astro Consorcio, dejando asquerosos rastros de tierra sagrada a su paso. Los nuevos actores políticos necesitaban tacto y aplomo, no marcas de reputación. Como dice el viejo refrán de Brim, una palma engrasada queda impune si la mano está limpia. Pero con acceso sin restricciones a los valores y privilegios del bloque, literalmente ensuciarían el lugar. Esto disgustó a Pilono, movió todos los hilos que pudo y pidió todos los favores posibles, y se quedó despierto durante 2 días, gritándole al oído a cada Brim importante, olvidando a menudo desinfectar el teléfono cada vez que lo usaba, y al final consiguió lo que quería. Mientras el bloque se preparaba para incorporar a los Huot, los Brin reunieron a sus militares en torno a Bowie. El presidente Huot, la viva imagen del viajero, envió un comunicado preguntando por la visita inesperada. El general Brin respondió con una carta redactada con enojo en forma de 3 municiones rompeplanetas, una arrojada en ambos polos y otra en la capital,
Ya saben, solo por si acaso, la corteza fundida de Bowie arrojó montañas de magma a la atmósfera cada vez más delgada, mientras trozos de piedra y tierra del tamaño de pequeñas lunas se dispersaban en el sistema. Millones de personas perecieron en cuestión de minutos, incapaces de escapar de la horrible limpieza de los Brin. El general recibió una brillante medalla nueva por su rápida diplomacia. Mientras las sanciones volaban y los pulgares eran mordidos, el bloque encasillaba a 30.000 refugiados Huot en Bowe 2, un pequeño planetoide preterraformado reservado por el bloque para el entrenamiento en terreno alpino y tundra. Al estar tan lejos de la tenue estrella, el clima de Bowe 2 se resintió y la tierra cultivable se convirtió en un sueño quimérico. Perdido bajo los escombros congelados estaba el espíritu del planeta, rígido e inmóvil, esforzándose por respirar. La diáspora de los Huot se hizo conocida por dos cosas. La primera fue su nueva colonia, establecida en los restos de su prototipo de transporte generacional, y la nave se llamaba Lo Viajado. La pequeña ciudad sobrevivió a los duros climas del planeta gracias a la mínima actividad geotérmica y a la profundidad de los valles de Bowe 2. Y en la nave llamada Lo Viajado rescataron todo de los anillos interiores, medicinas, combustible, aislamiento y lo más importante, tierra. Las granjas anilladas de la nave colonial llevaban 2 millones de toneladas de tierra de primera calidad de Bowe, suficiente para alimentar a una tripulación completa de manera sostenible durante generaciones. El suelo de Bowe 2 carecía de la mayoría de los nutrientes y rechazaba todo lo que no fueran los gusanos de roca nativos, y este suelo fresco y cultivable ayudaría a los refugiados hasta que se reabriera el comercio, pero los Huot, fieles a su ideología pegajosa, erigieron en cambio una montaña de tierra y barro, un santuario a su planeta caído y una ofrenda al nuevo, y eso era todo lo que les quedaba. El segundo punto de la fama de los Huot es su horrible suerte. Pilono, insatisfecho con la destrucción casi completa de su enemigo, se dispuso a acabar con ellos con una feroz postdata, pero el bloque estelar le advirtió de las consecuencias. Bowe 2 o SBP-098T pertenecía al bloque, no a los Huot. Cualquier acción que tomaran los Brin en ese planeta violaría directamente los tratados de no agresión del bloque, sumiendo a todas las razas inteligentes en una guerra contra los Brin. Casualmente, Bowe 2 seguía siendo designado como un planeta deshabitado, y era más parecido a un lugar de almacenamiento, cuya existencia la mayoría de los funcionarios había olvidado por completo. Como cualquier gran mente emprendedora con más liquidez que paciencia, Pilono optó por una solución más amplia al problema de Bowe 2 y simplemente lo alquiló. Tal vez fue la obsesión de los Huot con los baños de barro lo que convenció al bloque de que no valía la pena salvarlos, o simplemente fue la naturaleza poco rentable de los refugiados, 30.000 almas no incorporadas, no merecían casi ninguna consideración antes de que el bloque firmara la línea de puntos. Los Huot vivían ahora en el territorio más nuevo del Imperio Cruzado de Brin. Los tratados del bloque prohibían las escaramuzas extranjeras en activos protegidos y asegurados, por lo que los Huot se libraron de la guerra con los nuevos propietarios de Bowe 2. Privado de su libertad, Pilono no podía instigar directamente la guerra contra los Huot, pero podía hacer lo que quisiera con el planeta. En lugar de tocar el timbre de todos y cada uno de los Huot para enviar personalmente un mensaje, Pilono ordenó a sus filas destruir y desmantelar todos los santuarios de barro. La tarea llevó semanas. Los pequeños santuarios cayeron con breves incidentes, y los desesperados Huot recogieron los escombros, pero la montaña de barro sagrado exigía más que un simple empujón. Utilizando una medida cuidadosamente equilibrada de ingenio, astucia y 17.000 kilómetros de detonadores plásticos, los soldados de Brin fundieron los restos del Bowe en un río de lodo radiactivo e inútil. Las costumbres Huot prohibían que se produjeran conflictos si la tierra sufría, pero cada pequeño acto de resistencia, un grito lastimero o una súplica, acarreaba más castigo.
Así que simplemente vieron impotentes cómo los últimos vestigios de la vida tal como la conocían desaparecía ante ellos. Aunque no eran signatarios oficiales, los Huot gozaban de los derechos básicos implícitos en la soberanía galáctica, un gobierno local único y sin obstáculos, un ejército permanente y todas las libertades que ello implica, en lo que respecta a la fabricación, venta y distribución de barro. Con estos derechos en mente, el bloque ordenó el desmantelamiento de las barricadas de los Brin, lo que permitió a los Huot acceder a sus porciones asignadas del comercio internacional. Si hubieran tenido algo con lo que negociar, esto podría haber sido una buena noticia. Las aperturas de vías comerciales suelen conllevar la cantidad habitual de rumores, mentiras y medias verdades propias de un club de bridge después de haber bebido el tercer vaso de vino. Y una vez que los Huot dieron la bienvenida a la primera nave de las delegaciones comerciales, comenzó a correr la voz sobre su lamentable situación. ¡Qué cosa tan terrible!, decía la gente en las noticias de la noche. Los Huot no merecían tanta animosidad y crueldad, y los Brin no tenían motivos para actuar con tanta falta de escrúpulos, sin importar su actitud hacia la higiene. Los voceros, los expertos, la gente con demasiado tiempo libre, todos hablaron a su manera, y todos llegaron a la misma conclusión de que era simplemente algo terrible, muy terrible. Como sucede con todas las cosas terribles, el destino del pueblo Huot se redujo a simples menciones pasajeras en los medios de comunicación, despojando el evento de su humanidad o de su gravedad. Los comerciantes que detectaban rápidamente un mal negocio evitaban Bowedos, temerosos de la escasez de negocios y de los campos minados políticos y literales. Los Huot no tenían nada con lo que poder comerciar. Era un planeta muerto para un pueblo moribundo, y nadie tenía una necesidad particular de rocas mojadas con las lágrimas de los oprimidos. Los trabajadores de rescate de toda la galaxia llegaron tras los comerciantes y se pusieron a trabajar como un brin en una mancha desagradable. Los médicos y paramédicos de Flos Tuanis trataron a los enfermos y enseñaron a los sanos. Los ingenieros y técnicos de la Confederación Meshin restauraron los sistemas hidropónicos de la nave de los Huot, y los Huot disfrutaron de estómagos llenos de algas sintéticas, una alternativa preferible a las raciones caducadas de las bodegas de carga. Las organizaciones no gubernamentales nacientes trabajaron junto a los profesionales, construyendo casas y retirando escombros hasta que se establecieron caminos que se asemejaban a calles y vecindarios. Los Brin se cansaron de la resistencia de los Huot, especialmente de Pilono. Se había metido en un aprieto financiero que no podía justificar, y pronto iba a quedar frente a todos los Brin como lo que realmente era, un completo idiota. En menos de un año, el elogiado y celebrado general Pilono había gastado más dinero de su país de lo que les había costado las dos últimas guerras. Esta irresponsabilidad fiscal preocupaba al gobierno de los Brin, y le prometieron a Pilono una reputación sucia, la única cosa que sus camareros nunca podrían limpiar. Así que redobló sus esfuerzos. Las fábricas automatizadas quemaron desechos y escombros y no produjeron nada más que arrojar contaminantes a favor del viento hacia los Huot. Los explosivos abrieron grietas en las cimas de las montañas para desviar los ríos con los escombros, inundando asentamientos. Los acorazados estacionados, todavía en órbita, arrojaron municiones sin etiquetar y sin probar en los otros continentes, y sus consecuencias plagaron la ciudad con tormentas semanales. Los Huot pagarían por cada mota de polvo que hubieran tocado. Sin embargo, la intervención y el sabotaje de los Brin no terminó a punta de pistola. Las emisiones continuas, escritas y grabadas por el propio Pilono, recordaron a la galaxia su turbia reputación, inundando los tabloides y los programas de radio de final del día de la galaxia con tonterías prejuiciosas. En las esquinas se vendían insultos como caramelos de 1 centavo.
Volantes y manifiestos mal editados volaban de los estantes. Incluso algunas revistas de anzuelos y balas escupían el mismo veneno en sus segmentos semanales entre anuncios del nuevo reclamo para patos y artículos de opinión sobre lo beneficioso de usar ropa de camuflaje en su restaurante favorito. Los Huot ya no eran víctimas de una cruzada injusta. A los ojos de una parte alarmantemente grande del público, los Huot eran seres insensibles, brutos e incivilizados que no merecían un hogar. El costo de ayudar a los Huot pronto superó el bien que cualquiera estaba dispuesto a hacerles. Las organizaciones y los gobiernos retiraron sus recursos y dejaron a los Huot a merced de los Brin, excepto por Thomas Rawls, el comerciante humano que vio por primera vez la difícil situación de los Huot en su bar favorito de Chicago a través del fondo de su vaso de cerveza. La pantalla sobre el mostrador borroso y llena de espuma hablaba sin parar sobre el trabajo de socorro y las atrocidades sobre lo terrible, terrible que era todo. Rawls había decidido ayudar antes de bajar su vaso. Como capitán de su propio buque mercante, sabía exactamente qué hacer. Era difícil explicárselo a su tripulación, que es arraigadamente hosca, pero insistía en que había esperanzas en caso de emergencia, y que sus rostros aparecieran en televisión en horario de máxima audiencia podría ayudar a su imagen. Si los potenciales futuros clientes los conocían como magnánimos benefactores y no como canallas efímeros con más boca que sentido común, entonces tal vez podría cobrar algo más que cicatrices y dientes rotos. El capitán compró decenas de cajas de suministros y aparatos médicos que no entendía del todo. Las metió en el Fogg, su fiel corcel, y se dirigió a Bowie II. Al diablo con los contratos pendientes. Thomas Rawls y compañía se dispusieron a hacer historia. Las primeras impresiones que Rawls tuvo del Huot fueron decepcionantes. Donde había esperado vítores y adulación por su llegada, solo encontró gruñidos y carcajadas de los ciudadanos que deambulaban por allí. No hubo espectáculo de luces, ni fanfarrias, ni siquiera un saludo de compasión. La desalentadora concurrencia a la gran entrada filantrópica de Rawls le sorprendió cada vez menos a medida que permanecía en Bowie II. La piel de la gente colgaba flácida y sus semblantes cetrinos acentuaban sus ceños fruncidos y expresiones de desagrado. Sus pasos vacilaban, oscilaban y eran erráticos, como si vengaran a media zancada. Sin ningún lugar a donde ir ni nada que hacer, los refugiados acechaban sus propias vidas como extraños, saltando de un lugar a otro, de una tarea a otra. Pero Rawls supo que estaban destrozados cuando vio a un niño jugando en una caja llena de arena afilada y angular, construidos con fragmentos rígidos de tierra de Bowie II. Los castillos de los niños se apilaban en gran cantidad, pero la tierra espesa resistía a cualquier bandera en lo alto de sus parapetos. Pregúntale al capitán Rawls qué sintió ese día, de pie, en medio de la ciudad, y te dirá lo que vio. Pregúntale qué pensó, y te dirá lo que sabía. A la historia le importa poco lo que se siente, solo lo que se hace. Así que él hizo concesiones e hizo lo que consideró necesario. Sin aceptar el pago por el trabajo, Rawls regresó a casa, furioso y arruinado. Su tripulación lo abandonó, pero él siguió adelante. Compró el cargamento más extraño que jamás haya llenado su bodega de carga, sin dejar un centímetro de sobra. Tan baratos como se podían conseguir y más pesados que un maldito pecado, los 173 barriles eran lo que un comerciante experimentado de las estrellas podría llamar una maldita mala inversión. El general Pilono observó desde el ojo de buey de su oficina cómo la solitaria nave comercial humana aterrizaba de nuevo en Bowie II. Había disfrutado de ver partir al último de los trabajadores de socorro y se había deleitado aún más al saber que finalmente había derrotado a los sucios Huot. Los cofres de guerra estaban vacíos, pero todo lo que tenía que hacer era esperar. Y estos humanos
Pueriles a los ojos de todo el bloque, eran tontos al pensar que podían hacer algo contra la poderosa agenda de Brin. Bebió un sorbo de té mientras el capitán Rawls abría los barriles de carga para la gente que se encontraba kilómetros más abajo. 80 toneladas de tierra fresca y negra de Illinois se derramaron desde la bodega de carga hasta el centro de la ciudad. Hood sintió el calor del espíritu de una tierra fluir entre sus dedos, disfrutando de la suciedad divina. La tierra santificada, desmoronada y santa trajo más poder y consuelo que los esfuerzos de todos los demás. Bowie Prime había desaparecido. Bowie 2 estaba estéril, pero una esperanza en ciernes surgió del espíritu de otro planeta. Construyeron un altar de 8 metros de altura con barro de la tierra para que todos lo visitaran. Ni un alma se quedó en casa durante las siguientes noches. La música animada sonó sin parar, las sonrisas triunfales regresaron y Rawls finalmente recibió su saludo. Él los había salvado y prometió más. Haría 1000 viajes si fuera necesario, vaciaría sus cuentas y excavaría en la capilla de Illinois en busca de más. Los Hood necesitaban su propia casa y, si no podían encontrar una nueva, él les traería una. En los muelles del puerto comercial de Chicago se extendieron rumores y murmullos sobre Rawls y su nueva obsesión con la suciedad. ¿Por qué la necesitaba? ¿A dónde la llevaba? ¿Era una cuestión sexual acaso? Todo lo que Rawls tenía que decir al respecto era la verdad. Hablaba de los Hood como un vecino hablaba de la gente amable que se muda al otro lado de la calle. Quizás no los conozcas bien, pero te resultaría difícil no hacer algo cuando su casa explota. Era difícil discutirle eso. Mientras Rawls completaba su 10ª misión, otro comerciante aterrizó en Bowie 2, luego otro y otro, intrigados por las confesiones de Rawls. Naves humanas de muchos mundos inundaron el puerto espacial de Hood, cada una de ellas transportando toneladas de tierra y barro de otros planetas, lodo de alquitrán de Yule, musgo de pantano de Flos Tuan, tierra brillante de Kretos. Nuevos espíritus llegaron a los Hood, obsequiados por aquellos que nunca olvidan a un vecino. La semana siguiente llegaron más transportes, algunos de ellos de pasajeros o comerciales, que depositaban más suciedad exótica procedente de las rutas comerciales humanas. Cientos de naves dejaron caer su carga con un rápido apretón de manos, cientos más sin siquiera decir una palabra. El altar de los Hood se hizo más grande, vibrante, debajo de la débil luz del sol, mientras los granos y grumos de barro colorido brillaban como vidrio esmerilado. Los humanos llegaron en manadas, siempre lo hacen, y los Hood los vieron traer vida al planeta muerto, una cucharada a la vez. El general Pilono sintió un dolor agudo en el pecho cuando miró hacia Bowie 2, visible desde la órbita. El creciente altar de barro era como un escupitajo en su cara. El dolor empeoró cuando ordenó a sus hombres que lo derribaran, pero se detuvo de repente cuando les ordenó que jugaran sucio. Esta mala elección de palabras se recuerda para siempre en la inscripción de su urna, justo debajo de una pegatina que dice: «Inmundo, no quitar el polvo». Su líder y su contrato de arrendamiento expiraron. Los Brin se retiraron. La guerra era un negocio sucio y el presidente Brin quería lavarse las manos de todo este lío. Las estaciones de noticias y los corresponsales de guerra, al enterarse de la creciente presencia humana en el planeta, lo confrontaron en su comunicado de prensa. Entre su frenética verificación de notas y el uso excesivo de la palabra alboroto racial, el presidente habló de los ridículos humanos que se interponían en el camino de un buen genocidio. Todos los demás habían entendido la indirecta y se habían mantenido alejados, como lo haría cualquier ser sensato, pero la humanidad se aferraba a las causas perdidas como tinta en una buena blusa blanca. El capitán Rawls respondió arrojando 400 libras de tierra y rocas de Bowie 2 en la estación de entrada del presidente.
Bowie II finalmente abandonó el manto amenazador de sus opresores y se adentró en la sombra de 1000 mundos. El altar de barro se convirtió en un montículo empinado, que se convirtió después en una colina alta, que después se convirtió en una montaña imponente. Tierras y polvos de incontables planetas se amontonaron lo suficientemente alto como para tocar las nubes, y millones de toneladas de espíritu Huot, el alma agregada de hogares y hogares, se alzaba sobre los propios vestigios del legado del viajero, un hogar propio. Con el tiempo, los Huot se recuperaron. Con renovada determinación, crearon y dieron forma, construyeron y progresaron. Nuevos barrios albergaron familias en crecimiento, cada una bendecida por la tierra. La industria regresó y las fábricas abandonadas de los Brin facilitaron una producción ridícula para un pueblo tan desfavorecido. Invenciones ingeniosas, diseñadas y construidas por las mentes más brillantes y sucias de los Huot, ganaron renombre entre las estrellas, trayendo de vuelta el comercio abierto a Bowie II. La gente floreció en su renovado celo y compró Bowie II a un bloque penitente por una tarifa nominal de 173 barriles vacíos. Los esfuerzos de la humanidad por liberar a los Huot se conmemoran en una placa situada en la cima del pico más alto del polvo. En ella se escribieron las pruebas de los Huot y un homenaje a las masas sin nombre ni rostro que los salvaron, seguido de las pocas reflexiones del capitán Rawls sobre el asunto, sin improperios. Desde aquí, todos los visitantes suelen arrojar un puñado de tierra de su planeta natal por el borde, y los restos de un hogar encuentran otro. En la cima ondeaba la bandera de los Huot, firmemente plantada en la tierra. Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Marín, a Horacio Orquera, a Víctor Burns, a Arturo Sabiur, a Rotter Montt, a Gastón Ojeda y a Carlos García, por volverse parte de esta familia de renacuajos.